Cuidado, cuidado, cuidado. Palabras, declaraciones de última hora de Vladimir Putin. Te digo de última hora porque no las vas a encontrar en los medios de comunicación europeos. ¿Y por qué no la vas a encontrar en los medios de comunicación europeos? Esta es una pregunta que te debes de hacer. Vladimir Putin habló ya hace unas cuantas horas esta noche de que podría optar a la posibilidad de un desarme nuclear al 50% junto con Estados Unidos, al que podría incluso, desearía que se juntase también China. Ojo con lo que estamos escuchando. Un Vladimir Putin que pone en la mesa todas las cartas que demuestran cuáles son sus reales intenciones, contrariamente a lo que nos quiere vender en Europa, intenciones expansionistas, intenciones de querer invadir otros países, etcétera, etcétera, etcétera. No me encontrarás entre los defensores de Vladimir Putin como mandatario porque considero que es un autócrata y un tirano, pero tampoco me encontrarás entre aquellos palmeros que siguen bebiendo de la manipulación de los medios de comunicación europeos que pretenden vendernos un relato para que la élite corrupta europea sigue metiéndonos, sigue manteniéndonos en una red criminal de una gran estafa que tiene en la guerra, en la gran justificación para financiar redes que al fondo, al final, yo creo que de las que se van a enriquecer unas cuantas personas. Cuidado con esto que estamos escuchando. Vladimir Putin quiere o accede a la posibilidad de reducir el armamento nuclear a nivel mundial con Estados Unidos al 50% y desea que también lo haga China. Y esto espera y desea que lo haga China también es un elemento importante. ¿Qué significa todo esto para Europa, para el mundo? ¿Y por qué está tan dispuesto Putin ahora a eliminar armas nucleares? Qué extraño, ¿verdad? Bueno, tiene un motivo muy grande por hacerlo y te lo voy a revelar en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, esta es una noticia que no están dando los medios del mainstream español. Fíjate, solo Europa Press, ¿vale? Infobae, Diario Digital, Swiss Info, ¿vale? La Razón Digital de Bolivia. Estamos hablando de Hoy Chile. Estamos hablando de periódicos de países que no son España. He tecleado en Google Putin 50% reducción, Putin 50% nuclear y vamos a ver si hay algún periódico de los financiados. No. Fíjate aquí, el ABC, esta es una noticia de octubre de 2024. Biden llegó a creer al 50% que Putin utilizaría armas. No. Hay una posibilidad del 50% de que Rusia utilice armas. Fíjate cómo la posibilidad es ilímite de un ataque nuclear ruso. Cuando hablamos de Putin y nuclear, salen todas noticias relacionadas con la posibilidad de que Putin ataque a los países occidentales con armas nucleares como si fuera un loco. Ya lo hubiera hecho de ser así. Y no tenemos la noticia clave, una noticia que tenemos, sin embargo, si nos metemos en, te lo voy a poner aquí, si nos metemos en X, Elon Musk, por tanto, y tecleamos Putin reducción 50%, sí que salen varias cuentas. Vladimir Putin respaldó la propuesta de Donald Trump de recortar un 50% el gasto militar. Esto es lo que tenemos. Esta es la declaración concreta de las palabras de Vladimir Putin. Putin planteó, es una propuesta buena, no estamos en contra, recortaríamos un 50%, Estados Unidos también. China podría sumarse. Habla de que China podría sumarse porque confía que China lo haga. Estas son las palabras de... Podríamos estar de acuerdo con el planteamiento de Estados Unidos, que podríamos recortar un 50% las armas nucleares, y la República de China podría juntarse si ellos lo desean, si ellos quieren, ¿no? Estamos preparados para hablar de este tema. ¿Quién y qué medio de comunicación divulga esto? RT. Vaya casualidad que es el medio de comunicación, uno de los medios de comunicación bandidos en Europa, para mantener un relato. ¿Hasta qué punto en Europa nos quieren mandar, nos quieren mantener en un relato, nos quieren incluso
limitar el acceso a información de contraste para que sigamos creyendo una mentira que es la de que Putin es una amenaza como para seguir utilizando, seguir alimentando la maquinaria de la guerra, que es una maquinaria que financia, y ya lo he explicado yo, el mecanismo es como una gran estafa, en el fondo, una lavadora de dinero al revés, es decir, entra dinero limpio a través de donaciones que los estados miembros van lanzando, como Pedro Sánchez, esos 1.000 millones, ¿no? Entra dinero limpio por arriba y sale por abajo a cuentas de particulares de quién sabe qué. Claro, dinero limpio que entra como donación, por tanto, no sujeto a una fiscalización. ¿Y por qué no es sujeto a una fiscalización? ¿Por qué se pretende que sea donación? Para que después ese dinero vaya hacia cuentas escondidas, quién sabe dónde. Así como lo veo yo, pero lo que tenemos aquí son unas declaraciones realmente importantes, las de Vladimir Putin, que nos permiten entender varias cosas. Primera de todas, el motivo por el cual ciertas noticias no llegan a nosotros, a los europeos. Hay una censura, hay un interés en mantenernos oculta una información y que sigamos pensando en una figura de Putin como de la Guerra Fría. ¿Quiénes rescataron el antiguo relato de la Guerra Fría de los rusos? Fue Joe Biden, fue la administración Biden que trató de rescatar esa idea de que los rusos son malos, cuando los rusos, realmente, con la caída de la Unión Soviética, prácticamente dejaron de ser ofensivos, dejaron de ser incluso influyentes. Y en Europa empezamos a tener relaciones con los rusos. Italia tiene muchísimo mercado ruso. Alemania también. Alemania restableció relaciones con Rusia a través de 2 conductos para el gas. Pero la administración Biden no quería esto porque estaba perdiendo Europa. Estaba perdiendo una Europa que iniciaba a entrar en un bloque euroasiático de relaciones comerciales con Rusia que estaba dañando a Estados Unidos, que perdiendo la batalla con China veía cómo al final podría entrar incluso en una crisis mayor porque Europa se escoraba cada vez más hacia el trading, hacia hacer acuerdos, hacer mercadear con Rusia. Quisieron cortar de cuajo las relaciones de Europa con Rusia, inventándose una guerra, forzando a Rusia a una guerra, por supuesto, para después mandarnos, mentirnos con un relato que la gran mayoría de las personas están creyendo. Y fíjate ahora, qué curiosidad, que ahora quien le roba la novia a los europeos, imagina la novia rusa bonita, ¿no? Estilizada, refinada, que al final se la va a quedar, ¿quién? Aquel que quiso meternos en contra de ellos, precisamente los americanos, que en ese acuerdo de paz se quedan con la infraestructura gasística, los americanos, la infraestructura gasística de Ucrania. Han volado, la administración Biden voló el Nord Stream, por tanto, cortó las relaciones energéticas con Rusia para vender, para que Europa comprase el gas licuado a Estados Unidos y al final quien haga negocio con Rusia sean los americanos, porque Donald Trump tiene interés en realizar un gran acuerdo comercial con Rusia, dejando al margen Europa. Al final, Europa, que era quien estaba haciendo acuerdos con Rusia, es quien se va a quedar aislada después de haber entrado la administración Biden a malmeter en esa pareja, ¿no? Haciéndole creer que Rusia no era de fiar, y ahora quien está haciendo acuerdos con Rusia es precisamente Estados Unidos, dejando al margen Europa, que se ha quedado compuesto y sin novia, ¿no? Como se suele decir. Fíjate lo que decía José Wisner sobre este posible acuerdo. Esta es la segunda lectura que tenemos, muy interesante. Lo que podría producir este desarme nuclear es esto que dice José Wisner de Negocios TV. Es un elemento clave y dice, y esperamos que esté también China. Esperamos que también esté China. Es raro cuando se lo escuchas a Putin. Es raro porque lo normal es que él ya hubiera hablado con China. Y entonces Putin estuviera diciendo en esas declaraciones que tanto Rusia como China ya han hablado de reducir ese 50% y quieren que se una a Estados Unidos. Pero no es lo que dice. Lo que dice es que va a intentar lograr un acuerdo con Estados Unidos al que espera que se una China. Vale. ¿Hasta qué punto el movimiento de Donald Trump, no entendido todavía por Europa, no está marcando un camino de acercamiento de Rusia a Estados Unidos y un enfriamiento de la relación con China?
Esa es la duda que nos sale de las declaraciones que hemos escuchado ahora de Vladimir Putin. Porque no está planteando un bloque unido como sucedía en la administración Biden hace unos meses. Está planteando una posición autónoma en el que plantea esa relación con Estados Unidos y el acuerdo, una especie de New START con Estados Unidos en clave nuclear, como clave fundamental del acuerdo del fin de la guerra de Ucrania, y está apuntando a, y veremos qué hace China. Esperemos que venga, pero veremos qué hace China. No es menor, porque está acercando también dialécticamente a que Estados Unidos va acercándose así a Rusia en este entorno en la toma de decisiones, y Rusia a Estados Unidos. G7, con el tercer aniversario del inicio de la guerra. Fíjate lo que dice José Wisner, que es súper interesante. ¿Hasta qué punto este movimiento tectónico en la geoestrategia mundial hace que Estados Unidos, para ganarle la batalla para la hegemonía a China, abduce, atrae a la gran bella novia rusa hacia sí, después de habérsela quitado a Europa, y acercándola hacia sí, la vaya alejando, distanciando un poco de China? Es decir, hasta qué punto dentro de las ideas de Donald Trump hay un acuerdo, la posibilidad de establecer un acuerdo imperial, por así decirlo, ¿no?, entre grandes imperios, Estados Unidos, Rusia, que implique un desarme nuclear. Por tanto, vamos a dejar las armas de lado, vamos a hacer alianzas económicas, vamos a construir un futuro de prosperidad económica a través de acuerdos en el que nos beneficiamos. Vosotros beneficiáis de nuestra tecnología, nosotros nos beneficiamos de vuestras materias primas. Win-win, todos ganamos, reducimos las armas nucleares como modo de querer confiar entre nosotros, y esto le permite a Estados Unidos disponer de todo el material necesario para volver a estar al top, volver a ganarle la batalla a China, digamos, acercando Rusia hacia sí respecto a China. China estaba muy próxima a Rusia, Rusia estaba muy próxima a China, pero con autonomía. Y aquí Estados Unidos quiere, de alguna manera, evitar que ese bloque se funda en un futuro, con el fin de tener un acuerdo que mantenga un equilibrio y que, por tanto, permita que Rusia no solo aporte a China, impulsando su crecimiento, sino que también aporte a Estados Unidos para que Estados Unidos pueda mantener la batalla tecnológica con China. Tremendamente interesante. Y aquí tenemos a unos imbéciles mandatarios europeos que no han entendido nada o que están metidos en una guerra intestina de corrupción, que son los únicos que quieren mantener la guerra, por un lado, que optan por la desinformación, optan por la censura, por no dejarnos tener acceso a determinada información, a no ser que nos damos cuenta de todo. Es decir, realmente quien está retrocediendo en todo esto al final es Europa, que se queda al margen de los grandes acuerdos. Tremendo. Aferrada a ideas de un mundo como es el de la Guerra Fría, que ha terminado, que ya no existe, pero aferrado todavía a queriendo funcionar de acuerdo con ese bloque, digamos, de la Guerra Fría, ¿no?, de Rusia y Estados Unidos enfrentados, cuando, sin embargo, Rusia y Estados Unidos quieren iniciar a tener acuerdos, deseando vivir en un mundo que ya no existe, y como no existe la élite, sin embargo, sabe que de adaptarse perdería el poder en Europa, se aferra a ese mundo, como en la Rumanía de Ceausescu, y trata de mantenernos a todos en un relato, en algo preconstruido de cartón piedra, en un escenario de cartón piedra, haciéndonos creer, como en Corea del Norte, que vivimos en un mundo como ellos quieren que sea ese mundo, porque es el único mundo donde ellos pueden seguir aferrados al poder. Es tremendo lo que estamos viendo. Al final, ¿quién va a perder? ¿Quiénes pierden todo? Somos los europeos. Economía, influencia en el mundo, diplomacia y además libertades. Es terrorífico lo que vamos a ver. Sí, bien, perfecto, tendremos un desarme nuclear. ¿Pero qué vamos a ganar los europeos con todo esto? Sobre todo mientras tengamos a una clase política que sigue queriéndonos mantener en ese relato del final de la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia y Estados Unidos, ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial, porque en el fondo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia fueron de alguna manera aliados, se repartieron el mundo en su momento,
Y parece ser que se lo van a volver a repartir ahora. Es tremendo. Es decir, y no se están dando cuenta Europa de los mandatarios mediocres que tiene, de esa clase política putrefacta, corrupta, que no está siendo capaz no solo de leer esto, sino que no lo quiere leer, porque de leerlo y nosotros darnos cuenta de ello, entonces los mandaríamos toda a casa, aquellos que no mandaríamos posiblemente a prisión. Es terrorífico todo esto. Estados Unidos y Rusia están pactando cómo repartirse el mundo, como hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hay ninguna Guerra Fría. La Guerra Fría se acabó en los años 90. Hay otro mundo. Hay otro mundo que se está creando. Y Estados Unidos, y no te sorprenda ver a Donald Trump posiblemente el 9 de mayo, en la conmemoración de la gran victoria, de la gran guerra patria, en la guerra contra el nazismo, a ver a Donald Trump en Moscú en el desfile con Vladimir Putin, conmemorando el final del nazismo, el final de la dictadura europea, en un momento en el que posiblemente Europa vuelve a entrar en una nueva dictadura aislada del resto del mundo, entra en una época oscura, en una nueva edad media, hecha de desinformación gubernamental, censura y corrupción. Esta es la lectura que tenemos, pero tenemos un tercer datos para leer y también tenemos que pensar, vale, Putin gana, Estados Unidos gana, pero ¿qué lleva a Putin a renunciar a las armas nucleares? No lo olvidemos. Rusia lleva 3 años de guerra financiando una industria bélica que se ha ido actualizando, ha experimentado también tecnología y sabe muy bien que ya no necesita armas nucleares. Fíjate lo que decían también en Negocio TV hace unos meses. Aquí José Wisner no ha sabido, no ha conectado con esta noticia que lanzaron ellos mismos hace un tiempo y que es tremendamente importante para comprender la situación. Miramos ahora al presidente ruso Vladimir Putin. Advertía que el nuevo sistema ruso de misiles de alcance intermedio Oresnik reduce al mínimo la necesidad de usar armas nucleares. En este contexto hizo hincapié en que Moscú no se dedica a endurecer su doctrina nuclear, sino a introducir ciertas mejoras. Escuchamos las declaraciones de Putin. Ya no necesita armas nucleares. Troifer. Estas armas eliminan la necesidad de utilizar armas nucleares. Por eso actuamos con cautela en todos los ámbitos, incluso con moderación. Pero cuando es necesario, mostramos la voluntad requerida a nivel estatal. Y esto es lo que decía Vladimir Putin, los misiles Oresnik, esos misiles que funcionan, los últimos que ha probado Rusia en territorio ucraniano, se han mostrado tremendamente eficaces y hacen que no sea necesario, ya no sea necesario, invertir en armas nucleares. Los rusos no son tontos, ¿no? Estados Unidos no son tontos. Pero mi pregunta aquí es, ¿y los europeos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se va a dar ese desarme nuclear? ¿Crees que finalmente Rusia y Estados Unidos van a generar este acuerdo? ¿Se sumará China? ¿Cuál va a ser el futuro de Europa? ¿Seguiremos los europeos en esta edad media embebidos en un decorado, en un escenario con un decorado de Guerra Fría, sin darnos cuenta que el mundo está cambiando, está evolucionando y nosotros nos estamos quedando atrás? ¿Cuánto es responsabilidad todo esto de las élites europeas, de las clases políticas europeas corruptas? Escribe en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.